Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Espero que bien en sus hogares. Hoy día vamos a trabajar el eje de física. Vamos a trabajar el título hoy día que se llama El sonido y el objetivo es expresar que un sonido es una fuente emisora y cómo se transmite hacia una fuente receptora a través de ejemplos y situaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? Ahí tenemos una persona generando una onda sonora. Primero, vamos a recordar. Una onda es una perturbación del medio que transporta energía. En este caso, como estamos hablando del sonido, esa energía va a ir en energía sonora. Y en este caso el sonido es una onda y es de tipo mecánica. ¿Por qué es mecánica? Porque requiere un medio para transportarse. Y ese medio mecánico puede ser, como aparece aquí, un sólido. Miren las partículas aquí, quiero que vean el detalle, las partículas están muy juntitas. Por ende, si vibra una, vibra la que está al lado de forma inmediata. Un líquido en donde las partículas tienen un poquito más de espacio y finalmente un gas en donde las partículas están mucho más distanciadas y además tienen movimiento. Además de ser una onda mecánica, es una onda longitudinal. Eso significa que se transmite en la misma dirección longitudinalmente, ¿ya? Que comienza el sonido. Y es tridimensional porque puede llegar hasta 3 dimensiones distintas el sonido, ¿ya? Entonces, decimos que es de tipo mecánica porque requiere un medio. En el caso, por ejemplo, de un sólido, cuando yo golpeo, hago toc toc en una puerta, la puerta que puede ser de madera es un sólido. ¿Y genera sonido al golpear la puerta? Sí, efectivamente. Luego, cuando estoy bajo el agua y quiero generar un sonido, lo hago y se genera el sonido, sí. Y finalmente en una conversación que está rodeada de gas, porque aquí estaría parte de la atmósfera, también se propaga el sonido. Ahora yo les pregunto, ¿dónde se moverá más rápido el sonido? ¿En un sólido, como golpear la puerta, en el líquido en el agua o en el gas? Les dejo la pregunta y se la resuelvo más adelante. Si ya tienen la respuesta, mucho mejor. Entonces, ¿sabías que el oído capta frecuencias de vibración que están entre los 20 y los 20.000 Hz? Y a eso, entre 20 y 20.000, le vamos a llamar el rango audible, ya que significa que el ser humano puede oír entre ese rango, entre 20 y 20.000 Hz. Bajo los 20 Hz estamos hablando de la onda infrasónica o sonidos infrasónicos, ya que son menos de 20 Hz. Y cuando los sonidos son más de 20 Hz, 20.000, perdón, Hz, estamos hablando de las ondas ultrasónicas o los ultrasonidos, ¿ya? Quiero que miren la gráfica de más acá abajo. Vamos a ir analizando por colores. En naranjo está ahí un muchacho que representa el campo audible, que va entre los 20, miren aquí el numerito, y los 20.000 Hz. Ahí escucha el ser humano, entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿Cómo sé que no escucha un ser humano? Porque cuando nacen los bebés se les hace una prueba de sonido, un examen auditivo, y ahí ven que este rango se cumple, ¿ya? Cuando estamos en los 20 Hz, estamos hablando, por ejemplo, de infrasonido, que son perceptibles para el elefante o para el topo. Nosotros no podemos escuchar sonidos a menos de 20 Hz porque son muy bajos y no son perceptibles para el oído humano. Cuando sobrepasamos los 20.000 Hz, ahí tenemos al perro y al gato, que se encuentran entre los 20.000 y los 40.000 Hz. Imagínense, escuchan bastante mejor que nosotros. Y finalmente los ultrasonidos, que son sonidos muy, 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 muy fuertes, que se pueden escuchar a mucha distancia. Están los sonidos que emiten los delfines y los murciélagos. Estos sonidos, por ejemplo, son tan fuertes que si nosotros estuviéramos encima de ellos, frente a un sonido así, se podría incluso reventar un tímpano y tener una enfermedad, una sordera momentánea o incluso una sordera crónica para siempre. ¿Ya? Continuemos. Hay órganos involucrados en el sonido. Por ejemplo, en esta misma conversación que estamos teniendo nosotros, hay una persona que es la emisora, que es la que está emitiendo el sonido, que en este caso soy yo, y ustedes son mis receptores. Como emisor, yo estoy ocupando mi órgano, que es la laringe, y dentro de la laringe están las cuerdas vocales, y ustedes como receptores están ocupando el órgano que es el oído, y específicamente unas estructuras que se llaman cadena de huesecillos.
Me voy a la imagen izquierda. Aquí está encerrada en la posición más o menos que está la laringe. Y dentro de la laringe está aquí las cuerdas vocales, ¿ya? Que estaría posicionado detrás de la úvula. ¿Qué es la úvula? La campanita. Y al lado derecho ustedes tienen la cadena de huesecillos. ¿Dónde está ubicado? Acá tengo el oído, después tengo el conducto y aquí el oído medio están los tres huesecillos, que serían estas tres cositas blancas. El martillo, el yunque y el estribo, que son esas tres huesecillos que son estructuras primordiales para el tema de la audición. ¿Ya? Continuemos. Entonces vamos acá a revisar un pequeño videito de lo que son y cómo funcionan las cuerdas vocales. Ahí estaban las cuerdas vocales y según el sonido que emitía, es como la apertura que hacía para que pasara el aire y así se generara el sonido. Y vamos a ver otro videito acá ahora de lo que es el oído, pero principalmente la cadena de huesecillos, que es donde yo quiero que pongan atención. El oído humano tiene tres regiones llamadas oído externo, medio e interno. Forman el oído externo, el pabellón auricular y el conducto auditivo. El tímpano o membrana timpánica separa el oído externo del oído medio. El oído medio está formado por tres huesecillos que conectan el tímpano con el oído interno. Se llaman martillo, yunque y estribo. En el oído interno se encuentra el caracol, que alberga las células detectoras del sonido conectadas con el cerebro por medio del nervio coclear. Las ondas sonoras que llegan al oído modifican la presión del aire dentro del conducto auditivo. El tímpano vibra y las ondas que produce son amplificadas y transmitidas por el oído medio a una membrana de la pared del caracol. El fluido que llena el caracol empieza a moverse. Las fibras nerviosas detectan las vibraciones y transmiten señales al cerebro a lo largo del nervio coclear. Las fibras... Ya, ahí está más o menos cómo funcionan. Ahí ven que entra la onda, empieza a vibrar el tímpano, que es una telita muy delgada, por eso es muy peligroso. Por ejemplo, si usted se mete estos cotoncitos para limpiarse el oído, no, porque lo puede llegar a perforar. Y si esa membrana no vibra, la cadena de huesecillos no vibra, por ende no se interpreta el sonido y no llega al cerebro y no podemos oír, ¿ya? Entonces es muy importante el cuidado también. Entonces, por ejemplo, el sonido viaja siempre desde una fuente emisora a una fuente receptora. En la imagen tenemos como fuente emisora, la que emite el sonido la campanilla, y la fuente receptora, que es la persona y específicamente es su órgano, que es el oído, ¿ya? En donde podemos detectar el timbre de este sonido, estamos hablando de esta campanilla, la altura o tono, la intensidad y la duración o rapidez. Vamos a explicar esto en la diapositiva siguiente. Y esto le vamos a llamar las características del sonido, ¿ya? Por ejemplo, las características del sonido, el timbre, identifica la fuente sonora. Si yo no tuviera la vista y a estos dos instrumentos le dicen toca la nota do mayor, yo claramente voy a poder identificar cuál es el violín y cuál es la guitarra por su timbre. Lo mismo es cuando una persona está con los ojos cerrados, pero alguien le habla. Si uno reconoce a esa persona, la reconoce por su timbre, ¿ya? Luego tenemos la altura o tono, y altura viene como de amplitud, ¿ya? Que es un parámetro de la onda. Y eso nos identifica, por ejemplo, si el sonido es agudo o si el sonido es grave. Por ejemplo, agudo como el canto de un pajarito o grave como el rugido de un león. Luego la intensidad nos identifica un sonido que es fuerte, intenso, o un sonido que es débil, ¿ya? O bajo. Y finalmente, la duración o rapidez identifica qué tan rápido se mueve y es como lo que hablábamos al principio. Ahí tengo una persona apoyada en el suelo escuchando cuándo viene el tren.
¿En qué momento va a pasar? ¿Ya? Y ahí dice que esto viaja a 5.100 metros por segundo. Tenemos una persona gritando por el aire en una cueva. Por ende, el medio sería el gas, en el anterior un sólido, y ahí viaja a 340 metros por segundo. Y finalmente, ahí hay un cetáceo con un buzo, se genera un par de sonidos, y eso viaja a 1.500 metros por segundo. Entonces, ustedes pueden ver que el sonido, ¿en cuál de las tres situaciones viaja más rápido? En el primero, en un sólido. ¿Y por qué? Recordemos, porque en un sólido las partículas están muy juntas, por ende, si llega una onda sonora a esta partícula en donde está el puntero, automáticamente van a vibrar todas las que están a su alrededor, de forma inmediata porque están en contacto estrecho en un sólido. En cambio, en un líquido se demoran un poquito más y en un gas aún más. ¿Ya? Los invito a jugar entonces ahora, ¿ya? Para empezar a cerrar la clase. Primera pregunta. ¿Qué sucede con la amplitud? En ambos casos tengo la figura A y la figura B. Alternativa A. En A es mayor. B. En B es menor. C. Son iguales. Y D. No se puede determinar. ¿Cuál era la amplitud? La amplitud, recordemos que es la altura máxima o mínima que se alcanza desde el punto de equilibrio. Hacia arriba, ahí, o hacia abajo. ¿Cuál tiene mayor amplitud? ¿A o B? A es mayor o B es mayor. En este caso, la alternativa es la B y aquí no está. Por ende, la correcta, ¿cuál sería? No se puede determinar. ¿Por qué? Porque no está la respuesta correcta. Lo que debiera haber dicho es que la B es mayor. Segunda pregunta. ¿Qué medio, acuérdense que es medio mecánico, qué medio no puede propagar el sonido? ¿El agua podrá propagar el sonido? B, el metal. C, la madera. D, el vacío. Alternativa correcta, D, el vacío. Acuérdense que tenemos ondas mecánicas que ocupan un sólido, líquido, un gas, como el sonido, y ondas electromagnéticas que lo habíamos aprendido y que son ondas que se transportan en el vacío, como la energía lumínica del sol, los rayos ultravioleta, la energía nuclear, y en ese caso el sonido no se puede propagar por el vacío porque requiere un medio mecánico. 3. ¿Dónde se origina el sonido del guitarrista de Rammstein en el concierto? Vamos a pensar de que no es vocalista, sino, como lo dice ahí, es guitarrista. 1, micrófono, 2, parlante, 3, cuerda. Y ahí tenemos las alternativas. A1, B3, C2 y D, ninguna de las anteriores. Y en este caso, la alternativa correcta sería B, las cuerdas. Pregunta 4. ¿Cómo es el timbre y frecuencia del rugido? Timbre, acuérdense que el timbre es como yo lo reconozco, que es un león. Su sonido es agudo con baja frecuencia. B, es agudo con alta frecuencia. Es grave con baja frecuencia y es grave con alta frecuencia. ¿Cuál será la correcta aquí? Grave, baja frecuencia. ¿Ya? Los sonidos agudos tienen alta frecuencia. Y la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes animales presenta percepción a los infrasonidos? Los infra, dijimos que eran menos de 20 Hz. A, perro. B, gato. C, elefante. Y D, murciélago. Alternativa correcta, ¿cuál sería? C, elefante. Ya chicos, y para terminar los invito a trabajar. Es súper importante que si la clase no quedó clara, revisen el otro link que envío, pero además que revisen la página de la 16 a la 23 de su texto. Si no lo tienen, siempre les envío el link también del libro. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y espero verlos pronto.